Los solsticios son dos momentos al año en los que el Sol alcanza su punto más alto con relación al ecuador celeste. Astrológicamente representa picos de energía vital que podemos usar para redireccionar nuestra intención durante los siguientes 3 meses. Si se dan cuenta, con los solsticios ocurre un cambio de temporada para el hemisferio norte y para el hemisferio sur. Para algunas personas que se encuentran muy cerca al Ecuador, probablemente no sientan este cambio de estación, pero es un momento que podemos aprovechar para reconectar con nuestros ciclos vitales y naturales. Este sábado 21 de junio a las 4:43 de la mañana, hora Madrid, ya saben que dependiendo del lugar en el que se encuentren, calculan en qué momento y día se da para ustedes, tendremos el solsticio en el signo de Cáncer. Entonces vamos a hablar de lo que representa y cómo podemos aprovecharlos. Les doy la bienvenida, mi nombre es Paula Moyano, este es mi canal Andrómeda Astrología y sean todos bienvenidos. Vamos a hablar del solsticio en Cáncer. Bueno. Este año, el solsticio, como les venía diciendo, ocurre a las 4:43 de la mañana, hora Madrid. El Sol atraviesa el grado 00 de Cáncer. Miren, desde la astrología tradicional había 4 puertas del año, simbólicas que podemos usar como portales. Cuando el Sol atraviesa el grado 00 de Cáncer, cuando el Sol atraviesa el grado 00 de Aries, de Cáncer, de Libra y de Capricornio. 4 signos que nos marcan un reinicio de la energía, que nos redireccionan para intencionar nuestras actividades, para realinearnos y para tomar ese impulso de nuevo y tener la iniciativa de decir, sí, yo quiero ir hacia allá y lidero mis acciones, ¿no? Lo cardinal en el zodiaco siempre lidera. Y en este caso, Cáncer es un signo de agua. Entonces vamos a liderar las emociones, vamos a liderar lo que queremos nutrir, conservar, aquello que de alguna manera representa para nosotros raíz y también un refugio, ¿vale? Entonces eso es muy importante durante este periodo. Que sepan que desde la astrología mundana, que es una de las primeras ramas de la astrología que se desarrolló, siempre las puertas del año representaban para los imperios, para los estados, para las naciones, un panorama de cómo iba a ir en los próximos 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que tener en cuenta? Entonces, vamos haciendo alusión a ello, a esa tradición que hoy en día también nos ayuda a tener un panorama en general de cómo se va a ir desarrollando los próximos 3 meses y vamos a analizar la carta del momento en el que ocurre el solsticio para que sepamos cómo podemos aprovecharlo y qué tenemos que tener en cuenta a nivel astrológico durante los próximos 3 meses. Bueno, lo tenemos acá, carta del solsticio, 4:43 AM, hora Madrid, ya saben que dependiendo del lugar en el que se encuentren ustedes, lo calculan. Miren lo interesante. El Sol atraviesa el grado 00 de Cáncer, pero este 2025 Júpiter acaba de ingresar al signo de Cáncer y está en conjunción al Sol. Por lo tanto, es un trimestre y bueno, y un año también lo que nos traerá Júpiter en Cáncer, de amplificación a nuestras emociones, de amplificación a temas del pasado que necesitan ser resueltos y también a la conciencia de nuestro sentido de pertenencia, que es para nosotros hogar, seguridad, contención y nutrición. Como Júpiter representa los aprendizajes, este solsticio está muy marcado por la apertura a abrirnos, a confiar. Fíjense que Júpiter también conjunto al Sol nos llena de optimismo, ¿no? De confiar y decir sí, o sea, yo tengo que ser optimista también y dejarme guiar por mis emociones. Ahora, también como les hablo de esta unión, hay que tener en cuenta que Saturno y Neptuno, si los ven acá, en Saturno y Neptuno van a estar para el momento del solsticio en tensión. Recuerden que Saturno y Neptuno están recién ingresados al signo de Aries, si bien están haciendo una visita provisional, después retrogradarán a Piscis para finalmente en el 2026 ingresar del todo al signo de Aries, están en tensión, lo que quiere decir que pareciera que no solamente es esa confianza, esa a veces sensación de amplitud, sino que también nos corresponde tomar acción, Aries, acciones sostenidas por aquellos sueños que queremos materializar, por aquellos anhelos que queremos ver realizados, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Aquellas cosas que incluso tienen un aire de novedad. Pareciera que el pasado tiene mucho que enseñarnos,
del pasado, podemos rescatar tesoros, más sin embargo, como compromiso, ¿no? Tenemos desde lo individual que asumir nuevas responsabilidades, asumir nuevos retos, asumir nuevos riesgos. Entonces, fíjense que esta es la tensión. El cómo me salgo de lo seguro, cómo mantengo, porque recuerden que las cuadraturas son un aspecto de trabajo que no se anulan entre sí, sino que piden construir, dinamizar. Entonces, esta tensión nos va a decir, conserva aquello que te da seguridad, pero date cuenta también que tienes que arriesgar si quieres ir más allá de lo conocido, ¿no? Si quieres también cumplir con el trabajo y el deber del momento, que es abrirte camino, siendo tú tu propia autoridad, vas a tener que también saber con qué puedes cargar del pasado y con qué no. ¿Vale? Entonces, esto es clave para los próximos 3 meses. Entonces, un aspecto muy dinámico que también nos pone a revisar cuáles son nuestras creencias sobre el hogar, las creencias heredadas de familia que vienen en el inconsciente y cómo las trabajamos y las estructuramos, ¿no? Desde el individuo, desde entenderme como un ser aparte, independiente de mi familia. ¿Mm? Con una historia personal, claro, pero también con la responsabilidad de estructurar y de repartir lo que es propio y lo que es del clan, ¿no? De acá está esta energía en el signo de Aries, ¿vale? También fíjense que la luna es muy importante porque la luna es la regente de Cáncer y la luna para el momento del solsticio está en el signo de Tauro junto a Venus, bueno, junto a Venus no, con el signo de Venus, con el planeta Venus y también con Urano que está próximo a salir de Tauro. Entonces, hay algo que nos pide este momento y es conectar con el placer, con el disfrute, ¿no? Con también contemplar los 5 sentidos, que es tan importante, ¿vale? El saber apreciar las cosas, los olores, los sabores, las texturas, es fundamental en este momento. Y bueno, también tendremos al Sol y a Júpiter, mírenlo acá, en sextil a Marte. Marte recién ingresado a Virgo, Marte que acaba de tener una cuadratura con Urano y que probablemente durante estos días pudieron haber sentido la semana pasada un poco de tensión en el ambiente a nivel colectivo, también algunos accidentes imprevistos, cambios de planes que de pronto podían generar conflicto o alterarnos, y muy especialmente nuestro sistema nervioso. Pues bueno, es el momento en el que acá podemos decir, ok, si yo comprendo que para poderme abrir a aprender sobre mis emociones, también sobre mis orígenes, también para rescatar temas del pasado, voy a tener que ser muy ordenado, disciplinado, saber discriminar lo que me sirve, no, no todo sirve. Entonces, si quiero optimizar mis recursos, si quiero ser eficiente, si quiero pulir algún proyecto, pues este Marte en Virgo va a ser de gran ayuda para los próximos 3 meses. Esto es un indicador, recuerden que es una carta que se levanta en el momento en el que se configura y se perfecciona el solsticio y nos da una guía. Entonces, ¿hasta cuándo iría esta guía? Bueno, hasta septiembre, 20-21 de septiembre, cuando ocurre el equinoccio, que ya es otro tema. Pero entonces, estos 3 meses, sé que para algunos, la mayoría de los que estamos acá en el hemisferio norte, sería verano, ¿no? Pero dentro de lo que podemos tener en cuenta para nuestro proceso de desarrollo personal es no te relajes demasiado porque en todo caso puedes aprovechar este momento para depurar, para simplificar, para optimizar cualquier proyecto creativo que tengas o aquello que quieras aprender, ir paso a paso, establecer un método. Ahora tengan en cuenta que donde está Virgo es territorio nodo sur. Por lo tanto, vamos a tener que saber desprendernos de aquello que ya no nos es funcional, de las maneras de encarar conflictos que ya no nos sirven, ¿vale? De también el exceso de perfeccionismo, de sobreanálisis y aprender a dejarnos guiar por la intuición, por nuestras emociones, por esa brújula interna que nos remueve fibras emocionales y que uno dice, sí, o sea, me movió tanto esto que tengo que hacer algo al respecto. Saturno y Neptuno en Aries, ¿vale? Entonces, como verán, no es poca cosa lo que tenemos con este solsticio. Ya saben que pueden aprovecharlo a nivel de ritual. Miren, si van a usar rituales,
El fuego y el agua son muy distintos de este momento porque hablamos del sol y además en el signo de cáncer. Entonces es eso, es darle valor a lo que también nos reconecta con los ciclos naturales, observar la naturaleza, porque así de hecho es que comprobamos también la existencia de la astrología y entender que no es un creer por creer, no es como, ay, fue el solsticio y voy a ir a pedir. El agradecimiento parte también de el Sol Júpiter. Júpiter nos amplifica el sentido de las cosas, nos muestra el para qué. Entonces, el para qué nací en un lugar, el para qué quiero construir esto junto a alguien, el para qué me uno en tribu, en clan, ¿no? Y esa sensación de pertenencia, de seguridad, de contención afectiva, ¿para qué lo uso? ¿Para qué me sirve? Si tengo que actualizar ciertas dinámicas en el hogar, en mi vida íntima, ¿no? Para hacerla más disfrutable, porque Venus y Luna en Tauro, pero también para avanzar, ¿no? La idea es que utilicemos este momento como un portal energético. De nuevo, no es pensar en que ocurre mágicamente, es entender, es conocer cómo funciona la astrología para así decir, ok, tengo un punto para usar a mi favor. Ahora, cómo lo van a usar va a depender de dónde se encuentre el grado 00 de cáncer en su carta natal. A continuación les voy a mostrar brevemente cómo podríamos entender qué significa para cada uno de nosotros, ya sea si conocen su carta natal, su sol o ascendente. Bueno, para el ascendente cáncer, de sol o ascendente, personas que tengan el sol en cáncer, pues este es su año de amplitud, de expansión, de confianza, de ir más allá de lo que conocen. Para eso es muy importante preguntarse qué lugar le dan a las emociones, ¿no? Qué tanto estar encarnando ese lugar seguro que les contiene, que les da nutrición, ¿no? Qué tanto se están nutriendo emocionalmente, cómo están sus relaciones con sus personas más cercanas, de familia. Posiblemente hayan viajes, hayan oportunidades de aprender, de enseñar, de publicar, porque eso representa Júpiter. Ahora, esta tensión acá durante los próximos 3 meses marca a nivel profesional bastantes retos. Tienen que trabajar su relación con la autoridad, con las figuras de autoridad y cómo ustedes encarnan también esa autoridad interior, ¿no? Cómo se posicionan en su ámbito profesional y qué tan conscientes, coherentes y consecuentes son con lo que son hoy en día sus elecciones y aquello que quieren lograr, metas y objetivos a largo plazo. Sí que es verdad que se impone la sensibilidad, se imponen las emociones después de un año de muchísima dispersión y de también haber estado despejando muchas creencias, pero ahora es el momento de crecimiento y de reforzar la parte profesional y las metas a largo plazo. Ya que no podía avanzar, bueno, vamos ahora con el ascendente en el signo de Géminis. Un momento para valorar todo lo que han logrado, todo lo que ya tienen, ¿no? De pronto ustedes son los que más, Géminis de solo ascendente o a personas en las que este solsticio se dé en su casa 2 tienen oportunidad de valorar lo que han construido, rescatar también valores familiares, temas tradicionales, eso tiene muchísimo valor. Ahora, importante que se estructuren temas de amistades, de grupos, de tribu, de comunidad, tienen que saber elegir con quién van de la mano, con quién pueden compartir proyectos a largo plazo, ¿no? Y en qué se tienen que comprometer. También saber seleccionar, ¿no? Porque no todos son buena compañía para todos. Entonces ahí asumir un poco el rol de líder, saber autoafirmarse, marcar los límites sanos para sus compañías, ¿no? Esto es muy importante y bueno, posiblemente esto sea también un aprendizaje para que confíen en ustedes como recurso, o sea, su confianza, sus emociones, su intuición, su pasado también puede ser un gran recurso para este periodo. Bueno, para personas Tauro de Sol ascendente o para quienes el solsticio se dé en su casa 3, tengan en cuenta que con este solsticio la apertura va hacia la mente, hacia su narrativa, la expresión de las emociones. Noten que van a aprender un año, van a tener un año para aprender cómo están comunicando sus emociones, sus necesidades. Cáncer representa las necesidades emocionales, si las están comunicando, si están siendo receptivos a lo que el otro les tiene que decir.
Viene acompasado también por finales, por estructuras, por cargas inconscientes que se tienen que ir disolviendo, pero que nadie viene a disolvérselas por arte de magia. Es también parte de ustedes de trabajar con el inconsciente, de revisar cuáles son esos patrones y esas cargas heredadas que están en el transgeneracional. Y bueno, una manera de aprovechar este año es sensibilizar la manera en cómo se expresan este periodo, perdón, y bueno, y este año con Júpiter transitando por su casa 3. Bueno, para Aries de Sol o ascendente o para quienes el solsticio caiga en su casa 4, sentirán una profunda amplificación de memorias del pasado. Importante que amplifiquen su hogar, ya sea literal o metafóricamente. Es como, bueno, ¿cómo actualizo ese sentido de pertenencia? ¿Con quién vivo? ¿En qué vivo? ¿Dónde me gustaría vivir? ¿Qué sentido tiene que yo viva en tal país, en tal residencia? Eso es muy importante. No por eso descuidar un reto que les pone Saturno y Neptuno en Aries, que es asumir una nueva etapa, reestructurar deberes, obligaciones, aprender a hacerse cargo e integrar esa autoridad interna. También con un sentido trascendente, ¿no? El entender que no es solamente por mí, sino que lo que yo hago va a tener un impacto en los demás. Entonces, eso, no también, no esconder la vulnerabilidad, el entender que hay espacios, hay momentos para todo y que no siempre tengo que poderlo todo yo sola, ni, y aunque Saturno da esa sensación a veces de soledad, de limitación, de aislamiento, ¿no? Más si está pasando por el ascendente o cerca al ascendente, pero es un momento de decir, ok, mi vulnerabilidad también me hace valiosa. Mi vulnerabilidad también es un recurso que puedo hacer para atender esos momentos y no tengo por qué ser siempre fuerte ni poder con todo. Para personas Piscis de Sol ascendente o para quienes el solsticio se dé en su casa 5, pues un momento muy fértil, tanto en hijos como en proyectos creativos, como apertura del corazón a través de algo que amen hacer o abrirse al romance, ¿no? A revivir esas etapas de enamoramiento, incluso si están ya en pareja. Muy importante que el Sol y Júpiter les va a pedir también la reconexión con eso que para ustedes da sentido de vida, ¿no? La casa 5 es muy vital, que me exalta las ganas de estar vivo, de sentir. Y asumiendo que obviamente si van a implicarse en algún proyecto creativo, si van a implicarse en una relación de noviazgo, ¿no? O incluso si quieren empezar a crear algo, probablemente tengan que ser muy comprometidos con sus recursos, con su tiempo, con su energía, con su dinero, para poder sostener esto en el tiempo. Saturno y Neptuno en Aries es un compromiso con las acciones. Sostén esa acción y para adelante. Bueno, para personas Acuario de Sol o ascendente, para quienes el solsticio se dé en su casa 6, hay que revisar qué tanto se están cuidando en lo cotidiano, cómo están habitando su cuerpo, sus horarios de alimentación, de descanso, pero sobre todo su implicación emocional en lo que hacen en el día a día, en su cotidianidad, cómo es el flujo de emociones. No, si bien las emociones y más el signo de cáncer puede ser voluble, ciclotímico, es el momento de pensar cómo estoy en mi mundo emocional y del día a día, cómo eso aterriza en mi cuerpo. Si tengo gastroenteritis, por ejemplo, eso puede estar hablando de algún desequilibrio emocional. Bueno, eso también con el compromiso de tomar más autoridad en mi discurso, en mi narrativa, de disolver Neptuno en Aries, viejos discursos, viejos conflictos mentales y empezar a estructurar una mente mucho más madura, responsable de lo que dice y de lo que se compromete también a hacer. Para personas Capricornio de Sol o ascendente o que el solsticio se dé en su casa 7, pues va a ser muy importante la relación con otros. Revisar cómo están sus relaciones más significativas con socios, con clientes, con pareja, con personas con las que van a la par, ¿no? Y también ver el tipo de proyecciones que me está mostrando el otro de mí. Es un periodo ideal para hacerlo, muy especialmente con la temporada cáncer. Y además eso les va a poner el compromiso de disolver y estructurar su mundo interior.
¿no? Si mi pareja, si mi socio, si mi cliente me muestra que hay algo que tengo que trabajar, revisar esas estructuras de infancia, ese mundo interior, para ver qué es lo que pasó en el pasado que puede estar condicionando mi manera de actuar al relacionarme. Es muy importante también atender temas del hogar, revisar también si tengo que hacerme cargo o de que ya no tengo que hacerme cargo, ¿no? En temas de hogar y familia. Bueno, para personas con solo ascendente en Sagitario o que el solsticio se dé en su casa 8, puede que en principio no sea tan cómodo porque es un ámbito que tiene que ver con el closet, ¿no? Con ir a lo que estaba guardado, oculto, que no había querido ver. En la medida en que ustedes también revisen esa historia, esa mochila, esos tesoros también del pasado, y logren identificar de dónde vienen esas creencias familiares, esas creencias de la infancia, ¿no? O esos miedos, fobias irracionales, cosas que aparentemente no tienen explicación, buscarles un hilo conductor con la historia personal, con la historia de sus padres, de sus madres, de su familia, con sus miedos también a entregarse, a volver a confiar, a su vulnerabilidad, a mostrarse vulnerables, ¿m? A establecer incluso un hogar, una familia. Todo esto tiene que ser revisado con el tránsito anual de Júpiter por Cáncer. Van a tener la oportunidad de hacerlo, pero este periodo de 3 meses les va a ayudar para limpiar ese closet, ¿no? Limpiar y despojarse de todo lo que quieran transformar. Ahora, esto viene con un gran compromiso en cuanto a lo que muestran, el comprometerse de verdad a mostrar una máscara auténtica, con su autenticidad, a que si se quieren involucrar en un proyecto creativo, lo hagan con estructura y con acciones sostenidas. Para personas de solo ascendente Escorpio o que el solsticio se dé en su casa 9, muy importante redireccionar su sistema de creencias, sus principios, sus valores. Pueden haber viajes, igual que el ascendente Cáncer, literales o metafóricos, que los hagan reconectar con su sabiduría, con un lugar que les trae información del pasado y que merece ser rescatado para redireccionar su sentido de vida. Volver a estudiar algo, publicar algo que hayan tenido, hayan hecho ya y que de pronto quieran volverlo, no sé, darle una revisada, una pulida, estaría muy bien. Em, Planificar algún viaje, algún estudio, un tema de certificación, incluso asuntos legales. Ahora, esto va a tener que ver con la disciplina, la capacidad que tienen para reorganizar su tiempo en lo cotidiano, en el día a día, cómo organizan sus horarios de descanso, qué tan comprometidos están con estructurar su cuerpo físico, cómo encarnan esa energía vital, ¿no? Entonces, en la medida en que necesito ir más allá de lo que conozco, también voy a tener que entender que hay limitaciones en el día a día, ¿no? Que la energía, los recursos son limitados. Entonces, para eso, organizarme y liderar mi día a día, ¿no? Entonces, yo lidero porque sé que tengo una gran motivación de expandirme, pero si quiero crecer, necesito ordenarme para que el cuerpo me acompañe, ¿vale? Eso podría ser una de las consignas. Bueno, para personas Libra de solo ascendente o que el solsticio se dé en su casa 10, probablemente tengan oportunidades de crecimiento y de expansión en el área profesional, que se vea también el fruto, porque la casa 10 también son situaciones cumbre de cosas en las que ha trabajado durante los últimos 12 años, el resultado de sus esfuerzos durante los últimos 12 años, que es un ciclo de Júpiter, y también verificar cómo sus compromisos con relaciones, con socios, con clientes y muy especialmente acuerdos con pareja, tienen que reestructurarse para poder alcanzar este nuevo nivel, estas oportunidades, ¿no? Que hay que hacer un acuerdo, hay que trabajar para que de alguna manera su crecimiento, su lugar en el mundo no se vea estancado, ¿no? Por la pareja o por la persona con la que están, sino aprender a llegar a acuerdos, ¿m? Con sus clientes, con sus socios, con sus colaboradores, para poder crecer en eso por lo que quieren ser recordados, en eso que en verdad les emociona. No es tanto el ser visible, sino cómo soy yo un agente de cambio, para los demás, como yo soy una persona que provee nutrición a través de su función social. Eso es muy importante para las personas Libra de Sol ascendente o con el solsticio en la casa 10. Bueno, para personas Virgo de Sol ascendente, la expansión que trae este solsticio durante los próximos 3 meses
Y en el ámbito de la casa 11, para quienes tengan a Cáncer ahí, durante el próximo año con Júpiter ahí, van a ver que sus círculos sociales van a crecer, sus círculos de confianza, de amigos, de tribu, incluso que reconecten con personas del pasado que fueron importantes. Acá ver qué es para ustedes la tribu, el clan, más allá de los lazos consanguíneos, a quien consideran como su familia que los pueda acompañar en una nueva etapa. Muy importante también que ver cuáles son los miedos, ¿no? A confiar, a volver a abrirse, a volver a abrir el corazón y también a volver a confiar en personas con las cuales pueden hacer equipo, ¿no? Acá hay temas de confianza, de vulnerabilidad, de entrega, que hay que trabajar tras bastidores en su ámbito íntimo para poder dar lo mejor de sí y crecer junto a otros. Por último, para personas Leo de Sol ascendente o que el solsticio les dé en su casa 12, este viene siendo un periodo de trimestral y además un periodo anual en el que estarán resignificando muchas creencias de los últimos 12 años, sistemas de creencias que hacen que a veces confíen y desconfíen de sus propias capacidades, ¿no? Conectar con la guía interior va a ser fundamental para esta época, para este trimestre y para todo el tránsito de Júpiter en Cáncer. Para ti, Leo de Sol ascendente o personas que tengan a Cáncer en la casa 12, es revisar cuáles son sus guías, sus referentes y que se va disolviendo de ahí, con qué me quedo, no solamente con la idea de maestro, sino el cómo recuperar también viejos tesoros del pasado que fui aprendiendo, que fui recolectando y cómo eso lo transformo y hago algo nuevo. Ahora, esto también va a ir con el trabajo de literalmente reestructurar mi filosofía de vida, ¿no? Va muy alineado con eso, el entender que no solamente todo es por mí y me pasa a mí, sino que lo que yo hago tiene un impacto en los demás, que mi filosofía de vida tiene que incluir a otros. Y en ese sentido no puedo ser tan egocentrista o pensar que todo es para mi propósito, sino que hay un propósito mayor. Entonces, cómo mis valores, mis principios se adecúan a que yo modifique, ¿no? Algunas creencias o algunos ideales por las cuales me lo juego. Esto también trae temas con trámites legales, ¿no? Jurídicos y también vinculados al extranjero. Entonces, bueno, chicos, eso es todo. Espero que haya sido claro. Ya me dirán si les gustó este formato que usé para el solsticio, de irles diciendo casa por casa, según su solo ascendente, si no conocen el área exacta en el que está el grado 00 de Cáncer. Pero bueno, nada, que aprovechen, que sea un feliz solsticio, que tengan un feliz solsticio. Nos vemos pronto. Recuerden que hago consultas de carta natal, de sinastrías, de revolución solar, de mentorías y bueno, para el próximo semestre les ofreceré muchísimas cosas más. Que tengan un feliz solsticio, disfruten, celebren, ritualicen este momento tan hermoso y nos vemos pronto. Chao.